Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, mi nombre es Giselle, soy enfermera que trabajo en la unidad de trasplante progenitores hematopoyéticos en la Fundación Arturo López Pérez. Y hoy nos vamos a adentrar en el mundo de las neoplasias hematológicas. Este es un gran grupo heterogéneo de enfermedades malignas del sistema hematopoyético que afecta a las células sanguíneas en sus distintas etapas de desarrollo. Estas patologías incluyen entidades tan diversas como las leucemias agudas, crónicas, linfomas, mieloma múltiple, y son las que vamos a ver en estos módulos. Su complejidad radica no solo en la variedad clínica, sino también en la profundidad de sus mecanismos biológicos, ¿ya? La hematología ha sido una de las especialidades que más ha avanzado en las últimas décadas. Importante destacar el desarrollo de la biología molecular y genética que ha permitido conocer las alteraciones que originan y perpetúan estas enfermedades. Además, que la ha transformado por completo en la forma de que se diagnostican y cómo se tratan. Así que hoy contamos con terapias dirigidas a blancos moleculares que son más específicos, como por ejemplo los inhibidores de tirosina y estrategias innovadoras como la inmunoterapia y las terapias CAR. Todo esto ha cambiado el pronóstico de muchos pacientes y también nos va a acercar cada día más al ideal de la medicina de precisión, ¿ya? Bueno, pero más allá de esta evolución como profesional de la salud y en especial como enfermeros y enfermeras, nuestro rol se amplía y debemos comprender estas terapias, anticipar sus efectos, educar y siempre acompañar al paciente en el camino de este tratamiento que es tan complejo, ¿ya? Entonces, comencemos. Vamos a explorar temas como manejo de neoplasias hematológicas, como el entendimiento de la hematopoiesis un poco y su regulación. Especialmente importante comprender cómo se forman y regulan nuestras células, y esto nos da las bases para identificar los mecanismos moleculares en que se alteran y parten estas neoplasias, ¿ya? Hematológicas. Así que a continuación abordaremos también las distintas clasificaciones, las alteraciones moleculares que puedan existir y, no menos importante, el rol de enfermería en el apoyo de estos pacientes. Podemos recordar algunas cosas del pregrado. La hematopoiesis es un proceso que es vital, que permite la renovación constante de nuestras células y va a asegurar la función adecuada de nuestro sistema hematológico. Las células sanguíneas tienen una vida media aproximada, corta en realidad. Los glóbulos rojos duran aproximadamente 120 días, las plaquetas entre 8 a 10 días y los leucocitos va a variar, depende del tipo, ¿ya? La producción involucra tres procesos importantes, que es la proliferación, la diferenciación y la maduración celular. Además, el lugar donde ocurre este proceso también va cambiando conforme pasa el tiempo, siendo en el saco vitelino en las primeras fases de la vida inicial, y luego se produce en el hígado fetal, donde principalmente el desarrollo de los eritrocitos y granulocitos, entre otras, se realiza con la colaboración del vaso, el timo y los ganglios, que van colaborando con la producción de linfocitos en esa etapa. Posteriormente, la producción se va a empezar a concentrar ya en la médula ósea, y eso ya va a ser aproximadamente desde la 11ª semana gestacional. Y en las etapas medulares, los linfocitos T igual se van a diferenciar en el timo, pero se van a originar ya en las células de la médula ósea. En la medida que se va procediendo a la osificación del esqueleto, la médula ósea se va a convertir en el sitio principal de la producción después del nacimiento, ¿ya? Y esto se ve reflejado en esta imagen que ven a su derecha, en que las primeras semanas de producción, ya como les mencioné, es en el saco vitelino, posteriormente en el hígado, en menor grado ya en el vaso y además en el timo, para posteriormente pasar a una producción total en médula ósea. Entonces después las células tienen la capacidad de migrar. En el recién nacido, el tejido activo rellena las cavidades de todos los huesos,
entre los 5 y los 20 años, los huesos largos van perdiendo la capacidad de producir células. Aproximadamente desde los 20 años en adelante ya la producción se va a reducir al esternón, las costillas, las pelvis y las vértebras, ¿ya? Así que eso es lo que se ve reflejado en este diagrama. Bueno, esto que les mencioné nos puede generar una inquietud. ¿Y la hematopoiesis en el adulto puede ser extramedular? Considerando que la vida fetal se realizaba en el saco vitalino, y la respuesta es, podría ser, pero eso es considerado anormal y eso podría aparecer como mecanismo de compensación o respuesta a la fallida de la producción en la médula. La médula ósea proporciona igual un microambiente ideal para la vida de las células, la proliferación y la diferenciación. Este microambiente se compone de varios tipos de células, tales como células endoteliales, reticulares, macrófagos, linfocitos, adipocitos, osteoblastos, entre otras células también. Y proteínas también importantes como fibronectina, colágeno, laminina y otras más también que hay. Todo esto es esencial para el desarrollo normal de la célula madre, y además también posee factores y moléculas adhesivas que junto con ligandos son importantes para la comunicación intracelular y extracelular con la matriz. Asimismo, igual el tejido hematopoyético, por medio de estas moléculas de adhesión, se encuentran en los nichos específicos que están formados por las células estromales en los sinusoides medulares, ¿ya? Entonces, cuando hay una secuencia de maduración, se produce el paso de estas células hematopoyéticas diferenciadas desde los cordones medulares a la sangre periférica, y esto es a través de las paredes sinusoidales, ¿ya? Y estas paredes están conformadas por endotelio, membrana basal y la capa adventicia, ¿ya? ¿Cómo pasan? Bueno, las células van a producir una apertura en este endotelio, por lo que podríamos decir que tienen una barrera selectiva, y la capa adventicia de alguna forma ayuda a modular la intensidad del paso de estas células a la circulación. Ojo, porque en algunas patologías esto igual se ve alterado, la estructura, y ya sea por infiltración neoplásica o por fibrosis, ¿ya? Y esto también va a facilitar el paso de estas células inmaduras a la sangre periférica. Todas las células sanguíneas, como se ven en esta imagen, que hoy se ve solo un poco borrosa, pero créanme todo lo que les digo, todas estas células provienen de una única célula madre totipotencial, que es esta que está acá, ya que es capaz de mantener la hematopoiesis toda la vida y tiene las tres características que les mencioné, que se puede autorrenovar, puede proliferar y tiene la capacidad de diferenciarse, ¿ya? Morfológicamente, esta stem cell es pequeña, mononucleada, imposible de reconocer en el microscopio convencional, y para ello se utilizan técnicas de citometría, porque las células madre expresan en su superficie CD34, ¿ya? Y estas son las que buscamos cuando hacemos los trasplantes, ¿ya? Otra cosa importante es que muy pocas stem cells andan dando vuelta en la sangre periférica, pero sí podemos encontrar un aumento de estas en la sangre periférica post quimioterapia o post estimulación de factor estimulante colonia. Esta célula madre se puede autorrenovar indefinidamente, ¿ya? Y también diferenciar, ya sea hacia la línea mieloide o hacia la línea linfoide. A su vez, esta célula progenitora, ya sea mieloide o linfoide, tiene muy limitada la capacidad de autorrenovación, pero sí tiene la capacidad, estas dos de acá, de diferenciación polivalente, pero dentro de la misma línea celular. O sea, esta se va a dividir, pero solamente en la línea mieloide, y esta solo en la línea linfoide, ¿ya? Posteriormente, las células que se van a ir diferenciando, ya más en específico, ya sea eritroide, granulocítica, megacariocítica, o posteriormente vemos las células precursoras como mieloblasto, promonocito, eritroblasto, megacariocito, etc., que finalmente van a llegar a ser las células ya en su forma madura y funcionalmente activas, y que estas sí que sí no tienen capacidad de división. Ya lo mismo pasa con la serie linfoide.
Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo decide qué hace? Bueno, se sabe que el proceso de diferenciación es aleatorio, pero también que las condiciones del microambiente y algunas concentraciones de factores de crecimiento y señales inclinan de alguna manera la diferenciación a una línea celular determinada, ¿ya? También existe retroalimentación de los tejidos a distancia que pueden influir en la producción de células sanguíneas, ¿ya? Entonces, si observamos a fondo esta imagen, vemos que están involucrados en la regulación de la producción de distintas células y que los estadios iniciales de la hematopoiesis, el stem cell factor, que es un factor de crecimiento que se une a su receptor, que es el CEGIP, más las interleuquinas, eh, son los estímulos que van a hacer avanzar a esta célula a diferenciarse. ¿Ya? Entonces, aunque cada factor actúa sobre receptores de una célula en concreto, en general necesitan varios de ellos, para poder inducir una diferenciación hacia una línea determinada. ¿Ya? Así como tenemos factores estimulantes, también tenemos factores inhibidores que van a modular de alguna forma las células hematopoyéticas, como algunas moléculas que son procedentes de los granulocitos maduros o interferones. ¿Ya? Bueno, en resumen, la regulación de los niveles adecuados de la célula es un proceso que es un poco complejo y no solamente intervienen las señales del microambiente medular, sino también las señales generadas a distancia por los tejidos periféricos. Entonces, ahí un ejemplo, por ejemplo, cuando estamos en estados de hipoxia, necesitamos oxígeno, ¿cierto? La disminución de este oxígeno va a generar un gatillo o va a gatillar un mecanismo en el fondo celular que resulta en la activación de la transcripción del gen de la eritropoyetina, que va a resultar en un aumento de la producción de eritropoyetina que va a estimular finalmente la producción de los glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, básicamente esto es lo que va a hacer la hematopoiesis y que va a regular el proceso. La etiología de las neoplasias hematológicas, si bien es como un poco inexacto y desconocido, los avances en la investigación igual permiten identificar una serie de alteraciones genéticas o epigenéticas que van actuando en conjunto y pueden conducir a la transformación de neoplasia a través de múltiples pasos y mecanismos celulares. Por ejemplo, factores genéticos predisponentes como algunos síndromes congénitos como el síndrome de Down, Li-Fraumeni o neurofibromatosis tipo 1, también síndromes de fallo medular hereditarios. Estos van a aumentar significativamente el riesgo de desarrollar leucemias, ¿ya? Estas condiciones van a reflejar una predisposición genética que al interactuar con factores ambientales pueden favorecer la transformación maligna de la célula. Los factores epigenéticos, que se refiere básicamente a anomalías que no alteran la secuenciación, que no alteran la secuencia del ADN, pero sí van a su expresión, porque afectan la lectura y la transcripción de algunos genes. Y una de las más frecuentes es la hipermetilación del ADN, ya que puede silenciar genes supresores de tumores o favorecer la progresión de alguna enfermedad. Estas alteraciones igual pueden ser heredadas por las células hijas transformadas, ¿ya? Y factores ambientales, exposición a sustancias químicas como el benceno, pesticidas y solventes, pueden ser vinculados también con un mayor riesgo de desarrollar leucemias o síndromes mielodisplásicos. También algunos agentes infecciosos pueden intervenir, como algunos virus eh, que causan algunas alteraciones oncológicas que han sido asociadas a estas neoplasias, como el HTLV1, el Epstein-Barr, entre otros, ¿ya? Los tratamientos tóxicos previos, como la exposición a quimioterapias, en general asociado a inhibidores de la topoisomerasa o agentes alquilantes, se ha relacionado con leucemias mieloides y también algunas leucemias secundarias o transformaciones. A los agentes físicos como la radiación ionizante, ya sea médico o ambiental, también es un factor de riesgo que está establecido
y esto especialmente con exposición prolongada o en altas dosis. Las mutaciones genéticas o epigenéticas que se acumulan en las células hematopoyéticas pueden alterar profundamente como los mecanismos que regulan la proliferación y diferenciación y maduración y la muerte celular. ¿Ya? Entonces, estas alteraciones van a ocurrir de manera progresiva y afectan genes claves que están agrupados en las distintas categorías funcionales. ¿Ya? Estas alteraciones que afectan a diferentes genes al final van a alterar distintas rutas o vías celulares que son las encargadas de regular la proliferación y diferenciación normal. ¿Ya? Existen mutaciones que van a aumentar la proliferación y se afectan a los genes como de proteína quinasa, por ejemplo, y estas se pueden producir, aquí un ejemplo de la translocación 922, que es conocido el cromosoma Filadelfia, en el que se produce un gen de fusión denominado BCR-ABL, ¿ya? Y este está presente en la leucemia mieloide crónico y en el 25% de las leucemias linfoblásticas agudas, ¿ya? ¿Qué hace este cromosoma? Bueno, esta translocación lo que hace es generar este, este gen de fusión que tiene actividad proteína quinasa y no responde a la regulación normal y entonces queda permanentemente activo y va a estar aumentando la proliferación. ¿Ya? Y esto es un cambio que ocurre en el cromosoma 9 y en el 22, que hay un intercambio y se genera este gen de fusión. ¿Ya? Eso más o menos para imaginarse lo que ocurre internamente. ¿Ya? También existen otras mutaciones en otras proteínas quinasas que afectan las rutas intracelulares, como son las FLT3, algunas mutaciones JAK, mutaciones del c-KIT o mutaciones del NRAS. ¿Ya? Existen otras mutaciones también que producen transcripción anormal, donde se provoca un bloqueo de diferenciación, como por ejemplo la translocación 15-17 que genera el gen de fusión PML-RAR, ¿ya? Esto en la promielocítica. Asimismo ocurre también en la translocación 821, inversión 16 y las mutaciones del CEPA y el MLL. ¿Ya? Existen mutaciones también que dan lugar a alteraciones del ciclo celular y, para ser más exactos, son mutaciones que afectan la regulación del ciclo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la mutación de la nucleofosfina o el NPM1 o la apoptosis celular en el caso de las mutaciones del P53. Si se fijan acá, esto le van confiriendo a las células características de inmortalidad. También algo que no mencioné y antes que se me olvide, entre los mecanismos de transformación celular, existen genes normales llamados protooncogenes que se encargan de regular y dirigir el crecimiento y proliferación y diferenciación también de la apoptosis, y que cuando estos genes sufren alteraciones, mutaciones, amplificaciones o translocaciones, favorece la transformación celular y se convierten en oncogenes, ¿ya? Que promueven la desregulación y un crecimiento celular descontrolando y favoreciendo la transformación a células neoplásicas, ¿ya? Bueno, y aquí, eso era como algo que se me había olvidado mencionar, pero acá en esta imagen, que es como a modo de ejemplo en el fondo, la alteración de las vías de señalización, que igual es relevante en hematología, por ejemplo, la vía JAK-STAT, ¿ya? Que esta vía fundamentalmente es la que regula la hematopoiesis y permite que señales extracelulares como las citoquinas y factores de crecimiento se traduzcan en respuestas intracelulares específicas, ¿ya? Principalmente para proliferación, sobrevida y diferenciación. ¿Cómo funciona esto? Es a través de distintos receptores específicos de la membrana celular que, dependiendo de la citoquina o el factor de crecimiento, se va a unir al receptor y se va a activar una cascada que va a activar unos factores STAT, ¿ya? Que son estos que están acá. Y a su vez estos STAT van a entrar al núcleo y van a inducir la transcripción de genes que están relacionados con la supervivencia y la proliferación celular,
¿ya? Entonces la activación paso a paso, que es lo que está acá, una citoquina o un factor de crecimiento va a ingresar, se va a unir al receptor de la membrana y esto va a activar a las quinasas JAK, que se van a autofosforilar y estas fosforilaciones sirven en el sitio de la unión STAT, que está acá, ahí están, y se van a fosforilizar, se van a dimerizar y van a migrar al núcleo, ya ahí migraron. Y esto induce la transcripción de genes y promueve la proliferación y supervivencia celular. ¿Qué pasa si se alteran estas vías? Cuando hay mutaciones, ya sea en esta vía o en otras vías de regulación, la señalización queda permanentemente activada, ¿ya? Incluso sin necesidad de un estímulo externo. Y esto va a generar un crecimiento autónomo desregulado que favorece la transformación neoplásica, ¿ya? Entonces acá vemos distintas mutaciones que, por ejemplo, JAK2B617F se encuentra en un alto porcentaje en pacientes con neoplasia mieloproliferativas crónicas, ¿ya? Y así como otras alteraciones en esta vía también van a estar en algunas leucemias megacariocíticas o en algún subtipo raro de que afecta a los megacariocitos, ¿ya? Pero esto es solo un ejemplo y de cómo pueden afectar a las vías de señalización intracelulares. Brevemente me voy a referir a las clasificaciones relevantes para el estudio de las neoplasias hematológicas. Está la primera, que es la franco-americana británica, que es la famosa FAB, que es una de las más antiguas, y esta se basa fundamentalmente en la morfología de los blastos y la extinción citoquímica, como la mieloperoxidasa o el negrosudán. Bueno, según esta clasificación, la leucemia mieloide aguda, que iba y se subdividía desde M0 a M7, y la leucemia linfoblástica L1, L2, L3. Además, también incluía los síndromes mielodisplásicos y los trastornos mieloproliferativos crónicos, como la leucemia mieloide crónica, la policitemia vera o trombocitosis esencial. Y también la mielofibrosis, antes que se me olvide, dentro de los mieloproliferativos crónicos. Por otro lado, las clasificaciones de la OMS o de la ICC, que son las más utilizadas actualmente, que desarrollaron junto con la Sociedad de Hematología, conjunto con la Asociación Europea, y a diferencia de la FAB, integra no solo la morfología, sino también datos clínicos del inmunofenotipo, alteraciones genéticas y moleculares, ¿ya? Entonces va a agrupar a las enfermedades en trastornos mieloproliferativos crónicos, mielodisplásicos, entidades con características mixtas también, leucemias agudas, entre otras clasificaciones. Otra cosa importante, que a diferencia de la clasificación FAB, las clasificaciones actuales dicen que tiene que tener más de 20% de blasto de médula ósea para ser considerada leucemia, ¿ya? Y estas son las que se usan en la actualidad. Aquí está la clasificación de la leucemia mieloide aguda, y que no solo es una enfermedad, sino que representa un grupo muy diverso de trastornos, ¿ya? Que tienen características genéticas propias. Y esta clasificación más reciente mantiene la identificación de varios tipos, como la leucemia mieloide aguda, especialmente en aquellos con alteraciones genéticas recurrentes, ¿ya? Y también han incorporado otras entidades, como les había mencionado, que comparten bases genéticas más avanzadas, y esto es en pro de un enfoque mucho más molecular y para dirigir mejor las terapias. Las leucemias, entonces, son neoplasias hematológicas que afectan la producción y maduración de las células sanguíneas y representan una parte significativa de las patologías oncológicas tratadas en unidades de hemato-oncología. Ya su abordaje igual requiere un manejo integral, y como profesionales de enfermería es fundamental comprender las características, los tratamientos, los cuidados seguros y oportunos y humanizados también, especialmente las etapas críticas del diagnóstico y el tratamiento. La incidencia en relación se ha estimado
para el año 2022 en ambos sexos de 6 por 100.000 habitantes. Asimismo, el DEIS se observa que la tasa cruda de mortalidad por leucemia en Chile entre el 2002 y el 2022 ha sido no tan variable en realidad, pero a pesar de esta cierta variabilidad, la tasa cruda tiene un valor que oscila entre el 3.55 y 4.37 por 100.000 habitantes y para el año 2022 fue de 4.26. ¿Ya? En el gráfico a la derecha apreciamos la tendencia general al alza en el número de funciones, pasando de 598 a 844 en el 2022. Esto puede atribuirse al envejecimiento poblacional o al mayor acceso al diagnóstico y también posible mayor incidencia de la leucemia en la población. Puede tener varias aristas. Las leucemias las vamos a clasificar en agudas o crónicas según la evolución clínica. Las leucemias agudas tienen un inicio brusco y progresan rápidamente y afectan principalmente las células hematopoyéticas inmaduras o blastos, ¿ya? Lo que genera una disfunción medular severa. En cambio, las crónicas tienen un curso más lento, comprometen células más maduras y funcionales, aunque anormales. A su vez, también, según el linaje celular comprometido, se dividen en mieloides o linfoides. Ya de esta manera vamos a hablar de leucemia mieloide aguda, leucemia linfoblástica aguda, mieloide crónica o linfática crónica. La mieloide crónica o linfática crónica son neoplasias hematológicas crónicas con características clínicas y tratamientos muy diferentes. La mieloide crónica se caracteriza por una leucocitosis marcada en sangre periférica y la presencia del cromosoma Filadelfia, translocación 922, ya que está detectado en el 95% de los casos, y esto afecta principalmente a hombres con una edad media de presentación aprox de 55 años y suele ser diagnosticado en etapas asintomáticas, ¿ya? Su tratamiento se basa en las terapias dirigidas en los inhibidores de triptófano quinasa como el imatinib, dasatinib o nilotinib, y en casos de falla terapéutica o progresión en fases avanzadas también se puede considerar trasplante alogénico, especialmente en pacientes jóvenes, evaluando siempre obviamente el riesgo-beneficio. Por otra parte, la leucemia linfática crónica es una leucemia común en el mundo occidental con predominio del subtipo B, mientras que en Asia predomina el subtipo T. Datazo, freak. Su diagnóstico suele darse en pacientes asintomáticos con una mediana de edad cercana a los 60 años. También mayor frecuencia en hombres. En la mayoría de los casos se sigue una estrategia de observación activa, además de iniciar tratamiento solo si hay síntomas o progresión. Las terapias incluyen esquemas como FCR o R-venda o vinoclorambucilo o inhibidores del BTK como el ibrutinib, ¿ya? El trasplante alogénico igual puede considerarse en pacientes jóvenes. Las leucemias agudas se caracterizan por una proliferación clonal maligna de células hematopoyéticas en su forma inmadura. Eso ya se los había mencionado. La leucemia mieloide aguda es una neoplasia heterogénea que se caracteriza por la expansión clonal de blastos mieloides en sangre periférica, médula y en ocasiones en otros tejidos. Es la forma más común de la leucemia en los adultos, siendo su mediana de diagnóstico 65 años. Claramente acá, a medida que la población envejece, la incidencia pareciera ir en aumento, ¿ya? Tenemos manifestación medular y la presencia extramedular, incluyendo compromiso del sistema nervioso central. Aquí en la LMA es súper poco común, ¿ya? Pero si se sospecha, igual con síntomas neurológicos habría que estudiarlo, ¿ya? También puede tener manifestación extramedular, que podría ser el sarcoma mieloide, ¿ya? Pero también poco frecuente. Y como les comentaba, la manifestación es rara extramedular, por eso súper raro. En cambio, la leucemia linfoblástica aguda es una proliferación de un clon de células inmaduras de linfoblastos que infiltran la médula y la sangre periférica y otros órganos. Es la más prevalente en niños y poblaciones jóvenes
y desciende en las edades medianas y después tiene un leve ascenso de pic nuevamente en los mayores de 60 años, ¿ya? Es más común la LLAB que la LLAT y tiene un comienzo agudo. Es en una cuarta parte de los casos tiene manifestaciones inespecíficas como astenia, dolores osteoarticulares, otras incluyen fiebre, hepatomegalia, esplenomegalia, adenopatías, aproximadamente el 10% de ensanchamiento mediastínico, ¿ya? Y se dice que es sugerente de un LLAT, debido a que esta entidad podría dar más sintomatología de masa tumoral, ¿ya? Pero eso, entre un 2 y un 4% de los casos presentará una infiltración del sistema nervioso central, ¿ya? Que eso también lo diferencia de la LMA, que en general no hay un compromiso del sistema nervioso central. Y ahí también tenemos factores pronósticos adversos que debemos conocer. Y bueno, obviamente las alteraciones genéticas que pueda tener cada una de estas entidades. La LMA podríamos encontrar síntomas constitucionales como astenia, fatiga, disnea, sudoración, gingivorragias, equimosis fácil. La fiebre se debe presumir como secundaria infección, aunque no haya un foco identificable. Los hallazgos en el examen físico comunes pueden ser palidez, equimosis, petequias. También podemos ver hiperplasia gingival, que es más común en la LMA con diferenciación monocítica. Muy infrecuente el compromiso del sistema nervioso central, como les había comentado, y la invasión del tejido extramedular de tumor sólido, que antes lo podrían haber escuchado como cloroma, pero ahora se asocia o se designa como un sarcoma amiloide, ¿ya? Y su presencia se asocia a un mal pronóstico, ¿ya? Algunas coagulopatías asociadas a las leucemias promielocíticas. Con respecto a la LLA, el cuadro clínico incluye, bueno, fatiga, en esos como son bastante parecidos, palidez, disnea, dolor óseo, anorexia, que se desarrollan también de forma aguda, y debido a la insuficiencia medular, obviamente vamos a encontrar anemia, trombocitopenia, neutropenia, ¿ya? La anemia se presenta con síntomas como fatiga, palpitaciones, cefalea, ¿ya? La LLA, como en toda neoplasia, determina manifestaciones sistémicas constitucionales, pérdida de peso, sudoración, fiebre, pudiendo ser infecciosa o no. Ya también podemos encontrar hepatoesplenomegalia, en algunos casos una masa mediastínica, dolor óseo y artralgia pueden ser bien síntomas, pero preferentemente en niños, menos frecuente en adultos. ¿Ya? Y el compromiso del sistema nervioso central aparece en menos del 10% de los casos, pero sí o sí se estudia a estos pacientes, ¿ya? La hiperleucocitosis es variable, y si es muy alta igual le confiere un mal pronóstico. También podemos tener síndrome de lisis tumoral y leucostasis. En general, para ambos grupos vamos a realizar una historia clínica, examen físico completo, hemograma, plaquetas, bueno, hemograma completo en realidad, perfil bioquímico, ácido úrico, LDH, evaluación de vitamina B12, ácido fólico, pruebas de coagulación, fibrinógeno, estudios de médula ósea con aspirado que incluye inmunofenotipo, inmunohistoquímica, citometría de flujo, variaciones estructurales cromosómicas a través de la citogenética o FIT, o también en este caso los paneles de secuenciación de NGS. Ya los análisis moleculares de lesiones permiten la estratificación igual del riesgo, y es importante la LLA, el inmunofenotipo, para identificar qué marcadores de linaje son, si es B o T, que son importantes también para dirigir las terapias. Debemos considerar
las pruebas genéticas, las predisposiciones hereditarias, también particularmente en menores de 50 años con antecedentes familiares. El informe anatomopatológico debe ser completo. El diagnóstico de leucemia dentro del contexto debe utilizar del diagnóstico recuento de blastos, celularidad, displasias, estado mutacional y si está disponible o no. Ojalá que sí. El estudio del sistema nervioso central no es de rutina en el MA, pero sí en el LA, que se hace con punción lumbar. Y además, estos pacientes con LA sí o sí van con profilaxias intratecales, ¿ya? Imágenes, obviamente, si se sospecha de compromiso del sistema nervioso central, ecocardiograma en pacientes con antecedentes o síntomas de enfermedad cardíaca o si vamos a usar terapias con fármacos cardiotóxicos o también radioterapia. Test de embarazo y la consejería, nuevamente importante, en pacientes jóvenes para preservación de la fertilidad, considerando que muchos van a pasar por terapias muy intensivas, incluso posteriormente a trasplante. Derivación temprano a tipificación de estudio HLA para pacientes que probablemente van a ir a trasplante y estar atentos para la derivación oportuna y solicitar asignación de centro también, si es en el sistema público. Bueno, acá una tabla de estratificación de riesgo de LMA, lo clasifica en riesgo favorable, intermedio y adverso, y la clasificación de mutaciones que tienen impacto pronóstico y terapéutico. Está convertido el perfil molecular en una parte estándar del diagnóstico en todos los casos de LMA, ¿ya? Además, estos análisis citogenéticos con los nuevos marcadores también puede ayudar a refinar estos grupos pronósticos. Ya esto igual probablemente a futuro va a ir cambiando. Estos marcadores incluyen FLT3, CEPA, IDH, KIT, TP53, entre otros. En LLA la estratificación de riesgo es estándar, riesgo estándar o riesgo adverso, y las anormalidades cromosómicas y moleculares recurrentes caracterizan también los subtipos de leucemia, linfoblástica aguda tanto en adultos como en niños, y proporcionan información pronóstica que puede influir en la estratificación también del riesgo y las decisiones terapéuticas que van a tomar los médicos. Ahora, la frecuencia de ciertos subtipos difiere entre el LA del adulto y el infantil, lo que explicaría parcialmente las diferencias en los resultados clínicos de estas poblaciones. El tratamiento de la leucemia, especialmente en su forma aguda, se va a dividir en 3 partes: inducción, consolidación y mantención, ¿ya? El tratamiento sistémico de la leucemia mieloide aguda ha evolucionado notablemente con los años y ha combinado esquemas clásicos de quimioterapia con nuevas terapias dirigidas, ¿ya? Entonces vamos a revisar cuáles son los principales fármacos, aunque la quimioterapia va a seguir siendo el pilar angular del tratamiento y sobre todo en la fase de inducción. Entonces tenemos grandes grupos como las antraciclinas, que van a actuar dañando directamente el ADN de las células leucémicas y van a inducir la apoptosis. Los antimetabolitos como la citarabina, cladribina, clofarabina, fludarabina, que interfieren con la síntesis de ADN, impidiendo que las células se dividan. Los agentes hipometilantes, sobre todo en pacientes mayores o con comorbilidades, como que se van a usar la azacitidina, la citabina. Y bloquean los grupos metilo del ADN, permitiendo la reexpresión de genes suprimidos, ¿ya? Las terapias dirigidas también, con medicamentos que representan un verdadero avance en la medicina personalizada y se utilizan según las alteraciones genéticas o moleculares, específicamente en la leucemia contra el CD33, que está el Gentusumab,
que es un anticuerpo que se une al marcador de superficie y lleva directamente un agente tóxico, citotóxico a la célula. En mutaciones de FLT3 se usan los inhibidores de FLT3, los anti-FLT3 como la midostaurina en primera línea, y para pacientes con FLT3 ITD o TKD también está el gilteritinib, que se ocupa en recaídas o refractarios. También está el quizartinib, que es específico para mutaciones de FLT3 pero ITD, ¿ya? En mutaciones IDH1 y 2 contamos con ivosidenib, enacidenib o lutacidenib. Bueno, que van a restaurar la diferenciación de las células bloqueadas por estas mutaciones. También tenemos alteraciones del BCL2, así que ahí va a estar indicado el venetoclax, sobre todo en combinaciones con hipometilantes o citarabinas de bajas dosis, especialmente en pacientes adultos mayores. En resumen, el manejo de la LLA hoy se apoya en un enfoque como más personalizado y adaptado al paciente y al perfil genético, ¿ya? Y para nosotros como enfermeros es clave conocer cada una de estas terapias, los mecanismos de acción y los posibles efectos adversos para anticiparnos y, bueno, saber su administración, cómo hacer el seguimiento y la detección temprana de complicaciones. Para la elección de los pacientes candidatos a tratamiento intensivo es necesario tener varias consideraciones como la edad, las comorbilidades, la valoración funcional, cognitiva, psicológica, geriátrica, importante, la evaluación individualizada que considera distintas escalas de fragilidad, y eso también ayuda a determinar en específico para cada paciente el recibir quimioterapia intensiva. El protocolo por excelencia en LMA sigue siendo el 3+7, que fue implementado en los años 70. Nada le ha ganado, pero sí se han agregado cositas. Ya, por ejemplo, estas terapias dirigidas en LMA CD33 positivo, donde se ha demostrado medianas de sobrevida libre de enfermedad más altas, lo cual que es significativamente mejor. La incorporación de los anti-FLT3 también, más quimioterapia, y en pacientes que, eso sí, ojo con estos medicamentos que hay que suspenderlos antes del ingreso, como 48 horas antes del inicio de la quimioterapia de acondicionamiento, ¿ya? Además, también los pacientes con consolidación, súper importante, ya que si no reciben consolidación probablemente recaen precozmente, ¿ya? Así que sí o sí van con consolidación. Los pacientes de riesgo alto van probablemente a trasplante, y en riesgo intermedio igual se beneficiarían de ir a trasplante halogénico en primera revisión, aunque los riesgos desfavorables, la recomendación dice que podría participar de estudios clínicos o seguimientos, y para los pacientes mayores de 60 años que están fit podrían usar venetoclax ASA, consolidaciones con citarabina y trasplante, si es que tenemos remisión completa. O también podría ser esquemas con citarabina si es que no va a trasplante, ¿ya? Que se deberían mantener hasta la progresión. En pacientes mayores no fit, que no son candidatos a quimio intensiva, prefieren esquemas de baja intensidad con más o menos anti-FLT3, esquemas de venetoclax con agente hipometilante, ya sea azacitidina o docitabina, o sea, venetoclax ASA. También se benefician de baja dosis de citarabina u otras veces hidroxibur y soporte transfusional. ¿Ya? Otro dato importante en el uso del venetoclax es que se ajusta con el uso de inhibidores del CYP3A4, y esto nos permite ahorrar dosis de venetoclax, ¿ya? Al tener que reducirla, gracias a esta interacción con ciertos antifúngicos que van a aumentar los niveles plasmáticos de venetoclax, ¿ya? Como ya les mencioné, en estos pacientes es muy raro que haya compromiso del sistema nervioso central, por lo que no lleva de rutina evaluaciones ni intratecales. Ahora,
¿Qué pasa con los refractarios recaídos? La mejor alternativa de curación, trasplante alogénico. La precisión, la decisión de realizar o no una quimioterapia para lograr una segunda remisión depende de factores como duración de la primera, la remisión, cuánto duró, la edad, la disponibilidad de un donante, eso también es súper importante, y el estado funcional. Y además las terapias dirigidas hacia las distintas mutaciones o quimioterapias de intensidad como el FLAG-IDA. El tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda combina múltiples agentes también, distintas clases de fármacos con diferentes mecanismos de acción, y el objetivo es eliminar completamente las células leucémicas a lo largo de las distintas fases del tratamiento, ya sea inducción, consolidación y mantenimiento, y también en algunos casos se incluyen terapias específicas según el tipo de la enfermedad. Los agentes alquilantes, bueno, dañan el ADN de las células cancerígenas al agregar grupos químicos que impiden su división. Le siguen las antraciclinas también, que van a interferir en el ADN provocando la muerte celular. También otro grupo esencial son los antimetabolitos. Estos también van a bloquear el uso normal de los componentes del ADN, frenando la proliferación celular. Los corticoides, también una parte importante que tiene una acción linfotóxica potente, que son esenciales en las fases de inducción, especialmente para reducir la masa tumoral y controlar los síntomas inflamatorios. ¿Ya? Un tratamiento muy característico es la terapia enzimática con asparraginasa o pegasparraginasa. Esta enzima lo que hace es degradar la asparragina, que es un aminoácido que las células leucémicas no pueden sintetizar y las lleva a la muerte. ¿Ya? Otros fármacos, los alcaloides de la vinca, que van a interferir en la mitosis celular, especialmente bloqueando la formación del uso mitótico. Y tenemos también terapias dirigidas en pacientes con LLA, Filadelfia positivo, que es fundamental el uso inhibidor de tirosinquinasa. Tenemos hartos también por ahí. Además de eso, la inmunoterapia, que ha revolucionado todo esto con los anticuerpos monoclonales, el uso de Rituxi, Inotuzumab o Blinatumomab, se dirigen a marcadores específicos de la superficie de las células malignas, ya así como CD20, CD22, CD19. Por su parte también las terapias CAR, como el Tisagenlecleucel o Brexucabtagene, consiste en modificar las propias células T del paciente para que reconozcan y destruyan las células leucémicas, por ejemplo, con actividad CD19. Estas estrategias se utilizan en las recaídas o leucemias refractarias con resultados bastante prometedores, ¿ya? Finalmente, podemos usar también radioterapia, si es que hay también compromiso del sistema nervioso central, y considerar un trasplante alogénico, sobre todo en pacientes de alto riesgo o están en recaída. En estudios retrospectivos se ha sugerido que la población adolescente con LLA se beneficiaría de regímenes de quimioterapia inspirados en protocolos como los pediátricos, y ahí tenemos esquemas como el BFM, que bueno, lleva corticoides, vincristina, asparginasa, antraciclinas. También todos llevan quimioterapias intratecales y consolidaciones que incluyen metatrexato en altas dosis de citarabina, asparraginasa, y también las quimios intratecales. La intensificación en este esquema, que va con vincristina, asparraginasa, antraciclina, y también mantención con metotrexato, mercaptopurina, vincristina, y corticoides. También se usa el GRAL, que tiene prednisona, daunovincristina, L-asparraginasa, y estos esquemas también incluyen consolidación con mercaptopurina, y en poblaciones y esto importante, ahora que me acuerdo de lo que iba a decir, de que nosotros en la FALP, bueno, se revisó, los médicos revisaron los esquemas que estábamos utilizando para la elaboración de las rutas clínicas, y se valoran los resultados locales del 1530 versus el Ipercibat,
¿ya? El 1530 era un esquema en Chile que se hizo acá y se modificó y fue adaptado, ¿ya? Y versus el Hipercibat, que es el que recomendaban en las ligas internacionales, y la verdad es que la respuesta a la inducción, o sea, fue básicamente igual, ¿ya? Así que por eso usamos Hipercibat, ¿ya? Para evaluar la respuesta a la inducción se mide la enfermedad mínima residual, ¿ya? Que se refiere a la presencia de células leucémicas como por debajo del umbral de la detección de los métodos morfológicos como convencionales, ¿ya? Por lo tanto, es posible que detecte enfermedad que no se alcanza a apreciar, ¿ya? Y cuando se toma al final de la inducción, es importante también al final de la consolidación y sobre todo también antes de ir a los pacientes que van a trasplante, ¿ya? Para certificar que tengan la respuesta. También importante que los pacientes que tienen una LLA Filadelfia positiva se adiciona rituximab, inhibidores de la tirosina quinasa. Y en los que expresen CD20 usamos rituximab. Ya, ese cuadrado me quedó mal, lo tengo que arreglar. Cuando se asocia a inhibidor de la tirosina quinasa, se logra una respuesta completa del 90 al 95%. Ya, los que no se tratan con TKI recaen precozmente. Y asimismo, los que expresan CD20, como les comentaba, llevan rituximab en la terapia. Y todos aquí llevan, todos los esquemas llevan quimioterapia intratecal, ya, de profilaxis. Una vez que alcancen la consolidación, van a mantenimiento en pacientes de bajo riesgo, que es con mercaptopurina, vincristina, metotrexato, prednisona, TKI en Filadelfia positiva. Los pacientes que tengan respuesta completa y que sean de alto riesgo van a trasplante alogénico, y los demás de riesgo estándar se van a ir a consolidación, consolidación y mantención. ¿Ya? Los refractarios recaídos van a quimioterapia de rescate y trasplante alogénico, o solo quimioterapia o paliativo también. Dentro de los cuidados de soporte, vamos a tener el manejo de los efectos adversos a las quimioterapias, la prevención del síndrome de lisis tumoral, el uso de factores estimulantes de colonia, control de exámenes, soporte transfusional, prevención de las infecciones, el uso de las profilaxis, también importante, manejo del ambiente protegido, de los dispositivos invasivos, un monitoreo clínico integral con apoyo emocional, educación continua, con coordinación también con el equipo multidisciplinario. Y también con cuidados paliativos, químicos farmacéuticos, psicología. Otras consideraciones en los pacientes jóvenes sin hijos, la preservación de la fertilidad, sobre todo en pacientes jóvenes que van a ir a trasplante. Nos ha pasado muchas veces que con la premura de iniciar el tratamiento no se conversaron estos temas y llegan a trasplante y nos toca a nosotros verlo. Y básicamente pacientes que sí lo quieren hacer y otros pacientes que, sobre todo mujeres que se han tomado los exámenes y la verdad es que ya no hay nada más que hacer y no se hizo esta preservación, ¿ya? En pacientes que están tratados con inotuzumab se recomienda siempre esperar al menos 4 semanas antes de la finalización del INO para iniciar el acondicionamiento en contexto de un trasplante alogénico, ¿ya? Todo esto es para minimizar el riesgo del síndrome de obstrucción sinusoidal. Con respecto a la leucemia promielocítica, es un subtipo agresivo de LMA que representa el 10% de los casos y debido a una coagulopatía podría tener una alta tasa de mortalidad. La edad de presentación es entre 44 y 47 años. Tenemos la citogenética característica, que es la translocación 15-17, que fusiona los genes PML en el cromosoma 15 y RAR en el cromosoma 17, ¿ya?
así que genera un gen de fusión. Y esto nos permite no solo cuantificar mediante PCR, sino también monitorear y confirmar la respuesta molecular al tratamiento. La tasa de remisión siempre es alta y el uso de ATRA promueve la diferenciación de los blastos, por lo que revierte la coagulopatía, que sería como la primera causa de muerte en la inducción. Y se recomienda siempre iniciar ATRA ante la sospecha clínica sin esperar los resultados moleculares y así disminuir la mortalidad prematura. ¿Ya? Las tasas de supervivencia con tratamiento son sobre el 90%. Los esquemas combinan ATRA-ATO, tienen tasas de remisión superior al 90%. Además que reducen significativamente los transcritos de la translocación. ¿Ya? Esto se mide por PCR cuantitativa. Dentro de los cuidados de soporte de la leucemia promielcítica es que se asocia a la aparición de síndrome de diferenciación, que está caracterizado por una serie de síntomas y alteraciones fisiológicas que van a incluir retención de líquidos, disnea, hipotensión episódica, también infiltrados pulmonares, derrames pleurales y pericárdico, ¿ya? Esto suele aparecer entre un 15 y un 25% de los pacientes que se tratan. Estos pacientes presentan fiebre. Este síndrome también es una de las causas de muerte en estos pacientes, por lo tanto, el reconocimiento precoz y el inicio rápido de corticoides van a ser los componentes claves en el manejo. ¿Ya? También existen estudios que han demostrado que el uso de corticoides como dexametasona cada 12 horas reduce la mortalidad por este síndrome de diferenciación. De un 6% lo disminuyen a un 1.5%. ¿Ya? Así que, pero si bien la profilaxis no es una indicación de rutina, algunos esquemas como el APML4 tienen indicación de prednisona desde el día 1 hasta el final de la inducción. Ya de presentar en este esquema el paciente el síndrome de diferenciación, se suspende la profilaxis con prednisona y se inicia dexametasona cada 12 horas. ¿Ya? Obviamente, considerando todo esto que le estoy mencionando, dentro de la programación de los cuidados de enfermería tenemos que dejar indicado balance hídrico estricto, peso cada 12 horas en estos pacientes y obviamente también considerar que si tiene una leucocitosis es probable que veamos las indicaciones de hidroxiurea para citorreducción. Ya en relación a las coagulopatías se va a realizar de forma rutinaria controles de pruebas de coagulación y fibrinógeno y en general se recomienda mantener plaquetas sobre 50.000 y fibrinógenos sobre 150, además de mantener las pruebas de coagulación cercanas a los valores normales. Con respecto al ATO, este puede prolongar el intervalo QT, lo que aumentaría el riesgo de arritmias. ¿Ya? Deberíamos tomar un electrocardiograma al ingreso para evaluar el intervalo. Y también se recomienda un electrocardiograma semanal y control de electrolitos, ya como potasio, magnesio, fósforo y calcio. ¿Ya? Siempre evitar fármacos que puedan prolongar el intervalo QT y en general siempre revisaremos estas prescripciones con los químicos farmacéuticos del área de farmacia clínica, quienes nos van a ayudar y nos van a sugerir al equipo clínico las alternativas. También existe una asociación que no está clara, pero sí es un análisis que se mostró una mayor incidencia de insuficiencia renal aguda con dosis mayor a 15. Por eso se sugiere máximo 15 miligramos como dosis límite y por eso tenemos que tener ojo con los pacientes obesos. ¿Ya? Dada la asociación entre la exposición de ATO y las reactivaciones del herpes zóster, se recomienda la profilaxis antiviral durante el tratamiento. Tenemos el GES de leucemia y todas las personas de los 15 años con sospecha de diagnóstico o recaída, ya sea aguda o crónica, tienen derecho a la atención a través del GES. ¿Ya? Esto aplica tanto para usuarios FONASIO como ISAPRE y el lugar de atención probablemente puede variar, pero en ambos casos se garantiza el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento clínico, incluyendo los medicamentos, exámenes, insumos, además también de la hospitalización, con tiempos máximos designados para asegurar la oportunidad de la atención, como 22 días para el diagnóstico, una leucemia aguda o solo 72 horas para iniciar la quimioterapia una vez indicada por el médico. ¿Ya?
Todo esto es fundamental que como profesionales conozcamos para poder agilizar la ruta y orientar a los pacientes, además de facilitar las derivaciones oportunas y garantizar que se reciban estos beneficios establecidos por la ley. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con las otras patologías que vamos a ver como linfoma y mieloma. ¿Ya? El trasplante en el sistema público es hasta los 60 años. ¿Ya? Y debe ser presentado ante la comisión de trasplante a través de los servicios de salud que le correspondan. Y eso hay que considerarlo si es que el paciente está derivado desde un segundo prestador. Debe llevar informe médico, el estudio de histocompatibilidad y el pase dental. Y una vez obtenida la respuesta, se presenta nuevamente para asignación de centro. ¿Ya? Esto es súper importante para no evitar retrasos y pérdida de las respuestas post-quimioterapia. En el sistema privado es un poco más sencillo, de hecho no tenemos un límite, o sea, tenemos un límite de edad en el fondo, pero es mucho más de 60 años. Entonces los pacientes tienen acceso y los pacientes que quieran, que sean del sistema público y quieran tratarse después de los 60 años, tienen que verlo de forma particular, lo cual es un poco injusto a mi parecer. Bueno, en la siguiente cápsula vamos a hablar de los efectos secundarios y de el manejo de enfermería.